En el pasado encuentro habíamos visto la solución que Schiller, poeta, dramaturgo romántico, había llegado para resolver el problema tal como lo había dejado Kant acerca de la libertad, la realización de la libertad y la armonización de las facultades del hombre. Ahora, antes de entrar a Hegel, que sería el que continúa esta problemática, quiero hacer un repaso por los principales rasgos del romanticismo, al cual vamos a presentar no como una corriente literaria o artística, sino como un movimiento que socava las raíces del pensamiento y que afecta a todas las expresiones culturales, y que más que ser una marca de expresiones artísticas o literarias de ese momento, significa sobre todo un modo de estar en el mundo, una actitud que conforma una concepción del mundo imprescindible para la comprensión del hombre moderno y aún del hombre contemporáneo. Lo que me interesa, sobre todo, frente a la caracterización del romanticismo, que es bastante frecuente como una evocación del pasado y cierta tendencia melodramática, es reivindicar la modernidad de ese pensamiento, inclusive la actualidad, porque como hemos ya dicho la vez pasada, muchos de los aspectos del romanticismo se van a presentar en distintos momentos de la vida del pensamiento, en Nietzsche, por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt, también en la posmodernidad. Es esta problemática de la cual estamos hablando. El tema fundamental dentro del romanticismo es la aspiración de infinito, de totalidad. Pero se trata de una doble dirección, pues al mismo tiempo que se siente un poder ilimitado, que sería ese elemento ilustrado del poderío de la razón, se sufre de una inmensa impotencia. Y el espíritu moderno nace de esa contradicción, la que ya se presentaba en el hombre renacentista, que se maravilla de su poder y al mismo tiempo se estremece por su impotencia. Y es en ese carácter dramático de esta historia del pensamiento donde fuerzas en pugna se debaten para conciliar una serie de oposiciones que se superponen, por ejemplo, espíritu-materia, naturaleza y espíritu, sujeto-objeto, razón-experiencia y muchas otras, que van a dar lugar también al surgimiento de una angustia, un sentimiento del hombre moderno como un ser fragmentado, escindido. En suma, lo que podemos decir es que el romanticismo aparece como una concepción del mundo nueva y revolucionaria, centrada justamente en la conciencia de esa irresoluble condición trágica del hombre moderno. Ya hemos visto cómo Schiller en sus cartas, buscando una superación de Kant, o sea, un sobrepasamiento del punto en que el filósofo de los límites había dejado tanto la cuestión del conocimiento como el de la libertad, intenta realizar una síntesis. Y se trata entonces de hallar un puente de enlace entre ese sujeto pasivo, contemplador de la materia, inerte, que podríamos identificar con el empirista, que pretende que todo el conocimiento proviene de la experiencia, y por otro lado el sujeto activo, hijo de la ilustración, que con sus categorías mentales organiza y constituye al objeto.
Una síntesis que Kant ya había intentado sin resultado, y Schiller la halla ¿dónde? En ese impulso de juego que combina ambas. La actitud receptora de nuestra sensibilidad que recibe y el impulso constructor del entendimiento y la imaginación que conforma el objeto. Ya vimos nosotros cómo las cartas ejercen una influencia decisiva sobre toda la generación romántica. En verdad, la dialéctica de la Ilustración, expresada en esa contradicción, en esa serie de oposiciones de que hablábamos, se había convertido, dijimos, en un debate importante en esa segunda mitad del siglo XVIII. Y de ese debate van a formar parte, junto con otros representantes de la generación romántica, 3 estudiantes del Seminario de Teología de Tubinga: el poeta Hölderlin, el filósofo Schelling y Hegel, quienes van a redactar el programa de sistema, que va a ser como una especie de acto de fundación del idealismo alemán. Bueno, aclaremos acá esto del idealismo alemán. ¿Qué es el idealismo alemán? Su fecha de nacimiento es la primera crítica kantiana y es la concepción que entiende que lo que sea la cosa en sí misma es incognoscible para el hombre, que solo puede conocer un constructo, el objeto, resultado de aplicar los esquemas o categorías mentales al fenómeno, o sea, a eso que se aparece en nuestra conciencia. Esto ya lo vimos cuando vimos Kant. Esa imposibilidad de conocimiento es uno de los límites con que se encuentra Kant y la generación romántica. Y justamente esta generación romántica va a apuntar a superar. Y este programa de que les hablaba, programa de sistema, va a ser el ideario sobre el que se asienta el movimiento romántico para lograrlo. Veamos entonces qué es lo que se plantea en este sistema de programa. En primer lugar, la idea de una mitología de la razón. Cosa rara, pero veamos cómo surge. Sabemos que para la Ilustración la razón era como una diosa que imperaba por encima de todas las facultades, lo cual suponía el destierro de toda posible representación mítica. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII comienza un movimiento de reacción contra la concepción analítica de la razón. Se dice que la era analítica habla sin fundamento, entendiendo por esto la falta de remisión a lo sagrado, a lo absoluto, a la totalidad, que era lo que buscaba, digamos, la generación romántica. El principio de la razón analítica es la mecánica, es una razón que separa, desgarra, desenmascara de alguna manera, pero, van a decir los románticos, la luz sola no alimenta. Al siglo iluminador le falta sangre, calor, vida. Para algunos, el agotamiento de Europa consiste en ese oscurecimiento de la imaginación y la sensibilidad. Y por lo demás también sienten que el rechazo del mito produce el empobrecimiento de la experiencia. Y esa justamente es la atmósfera intelectual en la que va a aparecer el Sturm und Drang, un movimiento que podríamos decir es el precursor del romanticismo, que aparece en 1770 y se continúa hasta 1785, su influencia. Sturm und Drang
se puede traducir por tormenta e ímpetu. ¿Y qué hace este movimiento? Va a denunciar la contraposición del mecanismo frente a la vida, del individuo frente a la comunidad. Es decir, todas estas oposiciones de las cuales hablábamos antes. Otra de las cosas que va a denunciar este movimiento es la incapacidad para la religión, para sentirlo grande. Y por lo tanto va a hablar de la frialdad de una era sin mitos. También va a criticar la erudición seca, que crea conceptos abstractos a los cuales dicen no corresponde ninguna experiencia vital. Para sus representantes, la razón analítica, esta que separa, que desgarra, es el laboratorio del naturalista que diseca y mata. Y frente a la fragmentación de esa razón analítica, van a oponer una razón sintética que sí sería capaz de apresar la totalidad y pensar lo distinto como unido, pero al mismo tiempo sería capaz de recoger toda la variedad y riqueza de la vida. Se valora sobre todo la imaginación, que sería el lugar donde se encuentra la verdad, la que nos abre el terreno de lo absoluto, que era lo que toda esta generación buscaba, lo absoluto siempre, ¿no? Entienden que esa razón analítica, que incapaz de imaginación, ha dado lugar a una cultura sombría, caracterizada por la huida de los dioses. Este es un tema muy romántico, al punto de que, bueno, también hablan los poetas de la huida de los dioses, que los dioses se han llevado los dones, del entusiasmo, y van a ver la salida de esa atmósfera de cielos grises en una renovación del mito, que van a llamar ellos mitología de la razón. Esto se trata de una consigna de difícil comprensión, porque justamente la razón endiosada por la Ilustración no quería saber nada con los mitos. Pero en todo caso es expresión de una necesidad de revitalizar una cultura que ellos entendían como empalidecida. Eso, por ejemplo, lo va a decir Nietzsche más tarde, el joven Nietzsche, el Nietzsche romántico. Una cultura empalidecida por ese trabajo de la razón que solo separa, ordena, clasifica. Ellos entienden que ese afán de claridad propia de la Ilustración provoca la pérdida de sentido. Y por ejemplo, en la esfera de lo social, de ese elemento vinculante. Recordemos que son tiempos en que comienza la separación entre individuo y sociedad, son épocas de atomización. Y entonces ellos comienzan a percibir la necesidad de renovación de los antiguos mitos. No quieren crear nuevos mitos porque en el fondo ellos son hijos de la Ilustración, rebeldes sí, pero hijos de la Ilustración, todavía seducidos por la razón. Lo nuevo entonces en el Sturm und Drang, para compensar lo que ellos entienden por desencantamiento del mundo, es un nuevo uso o resignificación de los mitos. Para ello van a hacer toda la renovación de los cuentos populares, los mitos, las leyendas, porque entienden que es allí donde se da la representación sensible de la idea, poniendo freno a esa pretensión de universalidad propia de la Ilustración y reponer cierto arraigo en el ser, en la vida, y no en las puras abstracciones de la razón. Bueno, recordemos que justamente el romanticismo es la época
de todo el boom, la proliferación de los cuentos populares, los mitos, las leyendas, porque justamente ellos entendían que ahí se da la representación sensible de la idea, poniendo freno a la pretensión de universalidad propia de la Ilustración y reponer algo de arraigo en el ser, en la vida. Y los románticos, entre todos los mitos, tienen sus preferencias. Una de ellas va a ser la figura de Dioniso, que es el dios del vino, el dios de la embriaguez, del entusiasmo. Es un dios exilado, por lo cual la historia de Dioniso parece como la expresión más acabada del drama de la cultura moderna, porque en su exilio se ha llevado el entusiasmo, la embriaguez. Entonces este exilio supone, por una parte, la pérdida de comunión con las fuerzas vitales. Por eso los románticos lo van a cantar como Dios venidero, para que traiga nuevamente sus dones, el pan y el vino, la embriaguez, el entusiasmo. Ellos cansados, ¿no?, por ese seco racionalismo y ese mundo sin magia, van a clamar por un reencantamiento a través de la belleza, del arte, la fantasía, el ensueño. Y se espera que el Dios exilado retorne y traiga sus dones. Otra característica importante de este ideario romántico es la preocupación por la cultura. Por la cultura verdadera. ¿Qué es esto de la cultura verdadera? Para ellos es la que está al servicio de la vida. Y para ellos se vuelve a los griegos. Este retorno a los griegos es algo muy presente en la obra de Schelling, de Hölderlin, de Hegel, los tres estudiantes de Tubinga, pero también lo encontramos en Goethe, lo encontramos en Schiller. ¿Y por qué entonces los griegos? ¿Qué es aquello que se perdió y que los dioses arrastraron en su ida? Como ya vimos, Schiller halla que en los griegos se encuentran aunados los dos impulsos necesarios, el impulso de vida y el impulso de conocimiento. Dice Schiller que los griegos no solo nos avergüenzan por una sencillez, estoy citando, que es ajena a nuestra época, son al mismo tiempo nuestros rivales y a menudo nuestro modelo. Vemos en ellos la juventud de la fantasía unida con la virilidad de la razón, en una magnífica humanidad. Y luego Schiller opone este modelo al espectáculo que nos ofrece el mundo moderno, donde el antagonismo de las fuerzas parece ser el sello inevitable de la civilización, por lo cual va a resultar un hombre escindido, mutilado y regido por el entendimiento que, como vimos, todo lo separa. Entonces, mientras el hombre griego podía ser a la vez él mismo y el todo, el hombre moderno, empobrecido en su experiencia y reducido en sus facultades, termina siendo una parte de un mecanismo. Bueno, esto es todo por hoy. La próxima sí vamos a comenzar con Hegel.